Abramos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, los versículos del 17 al 32. Tuvimos a bien utilizar una escritura durante el programa como relativa y básica también para este mensaje, que trata acerca del nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento lo vemos de una manera práctica y más específica, concreta, en Efesios capítulo 4, los versículos del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así como Cristo lo enseña en su palabra, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido, que se ha echado a perder por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. Éfeso era una ciudad muy importante para la historia, donde se dieron a conocer sucesos con relación al Evangelio y la prédica del Evangelio, y aquellos que eran voceros del Evangelio de Dios. En este caso, Pablo es el que escribe esta carta a los Efesios. Entonces, Efesios era una ciudad muy importante para la historia del cristianismo antiguo. Era una ciudad destacada por su paganismo, la maldad y la adoración a Diana de los Efesios. El templo de Diana se consideró una de las maravillas más importantes del mundo antiguo. Solamente ahora quedan ruinas de esa maravilla antigua. En esta ciudad Pablo predicó por varios años. Él estuvo allí como misionero, estableciendo la iglesia de Dios en Éfeso. Pablo pone como encargados a dos personas, a Aquila y Priscila, como encargados de la obra. Luego que él terminó su trabajo misionero, quedaron allí Aquila y Priscila. Luego Timoteo asume la responsabilidad
como encargado de la obra, como obispo, como pastor. Y andando el tiempo, el apóstol Juan, después que él sufrió martirio, vino a pastorear la iglesia de los Efesios. Esta es una de las iglesias que el Apocalipsis nos refiere en el capítulo 2, del 2 al 5. Allí se puede leer un mensaje que Dios da a la iglesia de Éfeso, que Cristo da a la iglesia de Éfeso. Y le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Jesucristo reconoce las virtudes de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia paciente, no comulgadora con los malos, era una iglesia sufrida, porque estaba sufriendo persecución por causa del nombre de Cristo. Y también era una iglesia perseverante. Sin embargo, recibe una fuerte reprensión de parte de Dios, porque esta iglesia había dejado su primer amor. Versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta sentencia fue cumplida porque la iglesia fue quitada de aquella ciudad. La iglesia de Éfeso no pudo mantener su integridad hasta el final. Era una advertencia, pero que se cumplió exactamente así, porque la iglesia de Éfeso fue quitada de allí, no pudo mantener su candelero, no pudo mantener su testimonio. Y desde los versículos 17 al 32 del capítulo que vamos a estar considerando, el apóstol Pablo distingue la vida de aquellos que se han alejado del amor de Cristo, que han perdido el primer amor. Aquí entra la iglesia de Éfeso. Aquella iglesia había perdido su primer amor. En esta escritura, de la cual vamos a estar predicando, que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso su carta, hablándole acerca de los requisitos como cristianos que debemos observar. Pablo le habla de los aspectos que distinguen una vida alejada del amor de Cristo, en primer lugar. Luego Pablo habla acerca de los aspectos que llevan a experimentar una conversión genuina, y finalmente Pablo habla acerca de los aspectos que evidencian que un creyente en verdad se ha rendido a los pies de Cristo. Por esto he titulado este sermón: la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Dice Romanos 15, versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La iglesia de Éfeso, como toda iglesia de Jesucristo, debe saber que cuando Cristo no es el centro de nuestra adoración, otras cosas ocuparán el lugar de Cristo en nuestro interior. Y esto es un pecado de idolatría. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra preferencia desde nuestro corazón, que no sea Jesucristo, para la Biblia es un ídolo. De ahí que el apóstol Pablo nos enumere los requisitos o los aspectos que distinguen a una vida alejada del amor de Cristo. Dice Pablo, versículo 17 al 21, que es la primera sección que habla acerca de este punto.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo quería que la iglesia de Éfeso no imitara aquella generación que estaba ajena al amor de Cristo. Y Pablo no quería ver las características de aquellos conciudadanos en los miembros del cuerpo de la iglesia de Éfeso. Y por eso exhorta a la iglesia de Éfeso y le pone un ejemplo concreto de cuál es el carácter de aquellos que están alejados del amor de Cristo. En primer lugar, Pablo dice que tienen una mente vana. Versículo 17. Versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad aquí significa vaciedad. En el Salmo 104, o mejor dicho, en el Salmo 110, versículo 4 al 5, dice la Escritura que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Los juicios de Dios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Ese es el carácter de aquellos que están alejados de Dios. Tienen una mente vana, una mente vacía. La mente de los impíos está vacía de ideas correctas, por lo que todo lo que piensan es algo que está totalmente alejado de los principios y de las ideas y de las enseñanzas de Dios. Y por eso tienen una mente vana, dice Pablo. También, en segundo lugar, están llenos de tinieblas, llenos de oscuridad. Cuando uno está en tinieblas, no puede ver, no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando uno está en oscuridad, no puede ver. Puede caer en un precipicio y matarse. Cuán importante es la vista, pero cuán importante también es caminar en un lugar iluminado, en un lugar que podemos ver dónde podemos pisar y dónde no podemos pisar. Así que las personas que están alejadas del amor de Cristo, dice Pablo, están sumidas en tinieblas. Ellos no ven cuáles son las consecuencias de sus actitudes y las decisiones que toman. Dice Pablo en 1 Corintios 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de interpretar espiritualmente, se han de discernir espiritualmente. Ellos no entienden ningún tema espiritual, no los pueden comprender, entender, y por esa razón su entendimiento para comprender las verdades de Dios está entenebrecido, está en oscuridad. Ellos no pueden entender. Estos tienen una conciencia también cauterizada, debido a que ellos no entienden las cosas de Dios. Y cuando se habla de una conciencia cauterizada, se habla de una conciencia que no siente, de una conciencia que ha perdido su sensibilidad. Como ustedes saben, la conciencia en el ser humano tiene la función de felicitarnos cuando hacemos algo bueno y de condenarnos o censurarnos cuando hacemos algo malo. Las personas que están alejadas de Dios, llega el tiempo en que es tanta la maldad en la que ellos están, que pierden la sensibilidad totalmente en su conciencia, y ya su conciencia no les dice si algo es bueno o malo. Por esa razón,
muchos llegan a matar a inocentes. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de personas que han entrado a las escuelas y han matado maestros y alumnos? Es una conciencia cauterizada. Ya es tanta la maldad que ellos no son sensibles a la necesidad y al dolor humano. Cuando estamos alejados de Dios, estamos en esa situación. No nos importa nada, solamente nos importa satisfacer nuestros propios deseos. Por eso Pablo dice, como otra característica, que estas personas están ajenas de Dios. Para ellos Dios no existe. Es como si Dios no existiera. Es como si tú y yo ignoráramos el sol. Sabemos que el sol sale cada mañana y calienta la tierra, transmite las vitaminas que necesitamos para la vida. Uno está consciente de que ese sol está allí, pero cuando la conciencia nuestra está cauterizada, está tan ensimismada en la maldad y en la corrupción humana, ya no nos percatamos que ese sol está ahí, lo ignoramos por completo. Bueno, así están las personas que están ajenas de Dios. La vida espiritual, la vida que nosotros vivimos, le parece como una locura. Le parece como una locura hablar decentemente. Ir a la iglesia es una locura. No engañar a la esposa o al esposo con otra mujer o otro hombre es una locura. ¿Cómo es posible que estas personas se puedan mantener con una sola persona toda la vida? ¿Cómo estas personas se pueden mantener sin ir a las fiestas, tomar, beber? ¿Cómo estas personas se pueden mantener sin probar la droga, sin probar esto y sin probar lo otro? Les parece en verdad una locura que nosotros estemos en el camino del bien, porque ellos están ajenos de la vida de Dios. Pero lo más triste de todo es que algunos, teniendo conocimiento de Dios, se sientan ávidos o deseosos de probar lo malo. Y aquí caemos en la advertencia de Pablo. Pablo le está diciendo a los creyentes: ustedes miren las características de aquellas personas que no tienen el amor de Jesucristo, no imiten sus obras, no permitan que las obras de ellos sean practicadas por ustedes. Los creyentes también corremos el riesgo de pecar, de ofender a Dios, de practicar cosas que a Dios no le agrada. Y esto también habla de la insensibilidad religiosa. Cuando Cristo pone el ejemplo en Lucas 10, del 30 al 32, que habla del buen samaritano, dice la escritura: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Tanto el sacerdote como el levita habían tenido la oportunidad de socorrer la necesidad de aquella persona que estaba en el suelo. Pero su corazón, el corazón de ellos se había insensibilizado. Y es importante que nosotros como seres humanos y como creyentes recordemos que nosotros no estamos inmunes a pecar. Podemos pecar, podemos faltar. Y algunas características de los impíos pueden también ser parte en algún momento de nuestras características, y por esa razón debemos acercarnos cada vez más a Dios, porque somos tendientes, inclinados a lo malo. No basta decir que uno cree, uno tiene que demostrar que en verdad tiene obras que son consecuentes con esa creencia. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago está diciendo aquí que como creyentes, si no usamos nuestra lengua para bendecir, la usamos para maldecir,
Eso es contradictorio con la fe que nosotros profesamos. Así que la palabra de Dios nos está enseñando cómo debemos comportarnos y cómo no debemos imitar a aquellos que están alejados del amor de Cristo, porque esas personas son insensibles. Dice el versículo 19 que también son insensibles. Podemos contrastar aquí la actitud de Saulo de Tarso con Pablo. Es la misma persona, pero cuando esta persona conoció a Cristo, se llamaba Saulo de Tarso. Y el corazón de Saulo de Tarso estaba lleno de insensibilidad, de tal manera que él perseguía a los cristianos, los hacía blasfemar, los encarcelaba, se metía en las casas y arrastraba a los cristianos para condenarlos. Pero este hombre insensible, este hombre que no era un hombre compasivo, se encontró con Jesús en el camino. Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego fue que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo una experiencia de transformación, pero al principio era un hombre insensible. Dice Pablo, o dice Hechos 7, versículo 58, que cuando estaban matando, apedreando a Esteban, Saulo estaba allí, consintiendo en su muerte. Y pusieron sobre sus pies, en sus pies, las ropas de Esteban. ¿Se imaginan ustedes eso? Que este hombre estaba consintiendo a que mataran a Esteban, que era un proclamador del evangelio de Dios. Y dice la escritura en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después perseguiría a la iglesia. Saulo de Tarso no solo consintió en la muerte de Esteban para que lo apedrearan, sino también fue encargado de cuidar su ropa. Luego vemos a ese mismo Saulo de Tarso ya con un corazón completamente transformado, y eso es lo que hace Dios en la vida de aquellos que se acercan a Él. Y esto nos presenta al tierno Pablo, al amoroso Pablo. Mire qué transformación tan grande. En Filipenses 1 del 7 al 8 dice la escritura. Aquí está escribiendo Pablo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Un corazón completamente transformado. Y él es el autor de las palabras que aparecen en 1 Corintios 13 del 1 al 7, que habla del amor. Pablo es el que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuán valioso es que una persona se rinda así a los pies de Jesucristo. Mira cuál es el vocabulario de estas personas y cuáles son los conceptos y principios que tienen. Pablo nos enseña cuál es la diferencia entre un hombre que tiene el amor de Jesucristo en su corazón y un hombre que no tiene ese amor en el corazón. Es un hombre insensible. Los impíos no tienen
amor en sus corazones, en sus mentes, porque están en tinieblas. Viven ajenos de la vida de Dios, son insensibles al dolor humano, pero Pablo añade una característica más aquí: son carnales, son carnales. Dice el versículo 19, porque se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, pusieron como prioridad satisfacer los deseos pecaminosos de la naturaleza caída, anduvieron en los placeres impuros del corazón, pensaron solamente en pecar y utilizar su cuerpo para la prostitución, para el placer. Dice Pablo en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Allí vivíamos también nosotros en un tiempo pasado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, fuimos alcanzados. Estábamos en una ceguedad espiritual profunda. Nuestro camino estaba lleno de tinieblas, pero Jesucristo se apareció a nuestras vidas. La palabra de Dios llegó a nuestros corazones y nos transformó. Y empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Y empezamos a sentir cosas que antes no sentíamos. Y empezamos a ser más compasivos como antes no lo éramos. Solamente por la gracia y misericordia de Dios. Ese corazón insensible, ese corazón que no se compadecía del prójimo, ese corazón que no lloraba por las necesidades del prójimo, ese corazón fue quitado y fue puesto un corazón de carne, un corazón sensible, un espíritu nuevo para andar en el camino de Dios. Si existen aspectos que distinguen una vida alejada de Dios, también existen aspectos que llevan a experimentar una conversión genuina. Y aquí pasamos a la segunda parte de la escritura que estamos considerando. Aquí Pablo se está dirigiendo a los creyentes que se han descuidado y se han vuelto a las costumbres de los que no tienen el amor de Jesucristo. Y Pablo les dice en esta parte, en cuanto a la pasada manera de vivir, le está diciendo a esos creyentes: miren, ustedes se están corriendo un poco para el mundo. Ustedes están asumiendo características de aquellos que no conocen a Dios. Y Pablo tiene que decirles: miren, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ese hombre pecador, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ustedes deben experimentar una conversión genuina que afecta la mente, la voluntad y la conducta humana. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso el programa se titulaba Separados, Santificados, conforme a los propósitos de Dios. Pablo está dando a entender aquí que los creyentes no pueden vivir la vida que ellos vivían antes. Y Pablo trae a colación las costumbres de la vieja vida para hacerles ver que esas personas, cuando viven de esa manera, es porque están alejadas del amor de Cristo. Y si hay algún creyente que está asumiendo alguna actitud errónea de su vida pasada, dice Pablo: despojaos de ese hombre pecador. Y debemos ahora, como creyentes, vestirnos del hombre creado según Dios, el hombre espiritual que está creado en las Sagradas Escrituras, que no es más que Cristo Jesús. Como primer aspecto, Pablo llama a los creyentes a despojarse del viejo hombre. Las ideas, los deseos, las intenciones del viejo hombre no deben ahora controlar nuestra vida. Luego de despojarse de las costumbres del viejo hombre, el creyente no debe incorporar las malas costumbres de la vieja naturaleza, porque él es un resucitado entre los muertos.
Él ha resucitado con Cristo Jesús espiritualmente. Un simple ejemplo para nosotros entender claramente lo que es una resurrección y lo que es una nueva vida, la vida de un nuevo resucitado. Podemos traer a colación el ejemplo de Lázaro. Lázaro murió, estuvo en la tumba 4 días y Marta y María estaban llorando a Lázaro y querían que Cristo viniera a salvar a su hermano, pero Cristo no llegó a tiempo. Cayó enfermo y mandaron a buscar a Jesucristo, pero Jesucristo no llegó a tiempo. Y ya cuando llegó, Lázaro tenía 4 días de muerto. Entonces Cristo va allí con Marta y María y se presenta ante aquella gran piedra que tapaba la tumba de Lázaro. Y Cristo quiere dar una demostración de su poder y que Él es la resurrección y que Él es la vida. Y le dice a los que estaban allí, quiten la piedra. Y Marta dijo, Señor, hace 4 días está muerto y hiede ya. Quiten la piedra. ¿No te he dicho que si creyeres, Marta, verás la gloria de Dios? Y allí Cristo dijo estas palabras: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto se levantó y empezó a caminar, todo vendado, con la ropa con que le vistieron para sepultarlo. Y cuando salió Lázaro afuera caminando, todo vendado, Cristo dijo esta frase: desatadle y dejadle ir. Bueno, traemos a colación ese ejemplo para decirles a ustedes que cuando una persona resucita, ya no puede andar en la ropa vieja de maldades e iniquidades que identifican a una persona que está muerta espiritualmente. Esa ropa tenemos que dejarla a un lado, tenemos que despojarnos de esa ropa, de esas costumbres pecaminosas, porque esas costumbres pertenecen a las personas que están muertas espiritualmente. En ese momento, cuando Lázaro salió afuera, Lázaro fue desatado de su ropa de muerte. Y tú y yo hemos sido desatados, hemos sido despojados por Cristo, por su gracia, por su amor, de esas ropas viejas de malas costumbres. Y ahora debemos vivir una nueva vida en Cristo Jesús. No debemos entonces andar en el camino erróneo. ¿Por qué ir vestido de ropa de muerte por la vida si ya hemos resucitado con Dios a una nueva vida? Ahora, en lugar de ropas muertas, debemos vestirnos de las ropas de la vida que nos ha dado Cristo, las ropas que ejemplifican la justicia de Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los creyentes ya no pertenecemos a la vieja corrupción del pecado, sino a la nueva creación de Dios. Debemos, como dijimos, quitar la ropa de muerte y poner la ropa de justicia, la ropa de Cristo. ¿Cómo es que podemos lograr esto? Bueno, renovando nuestra mente. Dice Pablo, en segundo lugar, renovando nuestra mente. Hay que renovarse en la manera de pensar. En Romanos 12, vayamos a Romanos 12 del 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, en forma sintetizada, nos dice lo que es una vida renovada. Todo parte del hecho de que el creyente escuche y practique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace resucitar. La palabra de Dios es la que nos transforma, porque la palabra de Dios es poder.
Pablo en forma sintetizada nos está diciendo: lo que tú, mi hermano, y yo necesitamos es renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce el verdadero arrepentimiento, es la que nos convierte a Dios, es la que nos enseña cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego que resucitamos a una nueva vida y que esa palabra ha purificado nuestro corazón y nos ha limpiado y nos ha transformado, es que podemos hacer lo que dice Pablo: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La conversión se produce por la palabra de Dios. Es la que nos lleva a renovar nuestra mente y a presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio. Así como nuestros miembros estaban dedicados a servir al pecado, a la inmundicia en la vida pasada, ahora por la conversión que Cristo ha operado en nosotros a través de su palabra y ha transformado nuestra mente, ahora dedicamos todos nuestros miembros a servir a la justicia, a servir lo bueno. Todo comienza y termina en la mente. Somos aquello que pensamos, dice Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Por eso, hermanos, es sumamente importante que el creyente fortalezca su mente a través del estudio diario de la palabra de Dios. Debemos meditar, debemos leer, debemos traer a nuestra mente la palabra de Dios de día y de noche. Como dice la Escritura, que el justo se deleita de día y de noche en la palabra de Dios. Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Todos los días debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pero primero tenemos que renovar nuestra mente. En tercer lugar, debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Cristo debe ser formado en la vida del creyente. Cristo es el tipo de hombre nuevo, aunque Él no fue creado por el hombre o no fue creado por Dios de ningún modo. Se ha convertido en nuestro modelo a seguir. Cuando tú y yo seguimos a Cristo Jesús, nos estamos vistiendo de Cristo. Nos estamos vistiendo del nuevo hombre. Él es el modelo de santidad, de pureza, de humildad, de mansedumbre que de nosotros debemos imitar. Él es el tipo de hombre nuevo creado según Dios que nosotros debemos llevar o alcanzar o poseer. Pablo incluso dijo en Gálatas 4:19: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo debe ser formado en nosotros, tiene que ser formado en nosotros. Cristo es la medida, hermanos, de perfección que nosotros debemos alcanzar. Por eso Pablo es enfático en Efesios 4 del 13 al 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero para eso tenemos que ingerir a Cristo. ¿Y cómo ingerimos a Cristo? A través de su palabra. Cuando tú y yo leemos su palabra, leemos las enseñanzas de Cristo, podemos reflejar la imagen, el carácter, la personalidad de Cristo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Debemos entonces vestirnos de Cristo, y no hay otro modo de vestirse de Cristo que estudiar su palabra. Pablo no simplemente se ocupó de explicarnos entonces, hermanos, los aspectos de una vida alejada del amor de Cristo y los aspectos que llevan a experimentar una conversión genuina, sino que en tercer lugar Pablo pasa a explicar
en su carta la manera práctica de reflejar los frutos de una conversión genuina. No basta decir soy cristiano. Yo tengo que demostrarlo a través de mis obras. Por eso esto nos lleva de la mano a los aspectos que evidencian que un creyente ha rendido su vida a Cristo por completo. Tanto la posición de Cristo en Cristo como la conversión en Cristo debe evidenciarse por las obras. Dice Efesios 4, del 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En primer lugar, Pablo dice, si tú y yo nos hemos convertido por completo a Cristo, hemos renovado nuestra mente y ahora somos cristianos, debemos ejemplificar que lo somos desechando la mentira y amando la verdad. Desechando la mentira y hablando la verdad. Un creyente no debe decir mentira. Cuando andamos sin Cristo, la mentira se convierte en un hábito que nos hace complacidos porque obtenemos lo que queremos con mentiras, con falsedad. Usamos la mentira, el fingimiento, la simulación, el engaño para lograr lo que queremos lograr. Pero una vida que se basa en la mentira, en el engaño, en el fingimiento, en la hipocresía, es una vida que no está convertida a Cristo. Por eso Pablo dice, mas ahora, como en Cristo, como estamos en Cristo, debemos hablar la verdad unos con otros. De lo contrario, estamos evidenciando que no nos hemos convertido completamente a Cristo. La conversión hay que demostrarla a través de nuestras obras. Cristo dirige sus palabras a los escribas y fariseos y les reprende porque vivían fingiendo sentimientos que ellos no sentían. Y esto es una especie de mentira y engaño. Dice en Juan 8:45, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. No nos parecemos más al diablo que cuando nosotros mentimos o practicamos la mentira. Entonces la mentira no debe existir en un cristiano, en un creyente. Debemos hablar la verdad. Número 2. Debemos también controlar nuestros impulsos y emociones humanas que dañan la vida de los demás y la vida propia. Tenemos que dejar a un lado la ira, el enojo, las griterías, las enemistades, los pleitos, y no dar lugar al diablo. Dice la escritura, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira y el enojo humano incontrolado es comparado con la rueda que nosotros subimos a la colina de una montaña con mucho esfuerzo, una rueda. Pero luego, con un descuido, esa rueda empieza a andar hacia abajo, empieza a correr hacia abajo y nosotros tratamos de agarrar esa rueda, pero es tanta la velocidad que toma esa rueda que ya es imposible agarrarla o controlarla. Así es la ira.
Llega el momento en que estamos nosotros pensando que podemos controlar la ira y el enojo, pero llega el momento que es tanta la soberbia y la ira que nos salimos de nuestro control y ya por mucho que nosotros queramos controlar la ira, ya es imposible. Entonces dice la Escritura, aírate, pero no permitas que la ira te controle y te lleve a pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si tú, mi hermano, estás enojado en casa con tu vecino o con tu pariente o con alguien en particular, mira, no vayas a la cama con ese enojo en tu corazón, porque te vas a levantar mucho más enojado. Te vas a despertar mucho más airado. Y si dejas que esa ira y ese enojo se siga almacenando en tu corazón, va a llegar el momento que vas a cometer locuras. Y vas a imaginar más ofensas de la persona que te dañó o que te hirió. Y entonces vas a contaminar tu corazón. Arreglemos nuestras diferencias sin permitir que la ira nos lleve a pecar. Arreglemos nuestras diferencias con otros antes que se oculte el sol. Porque de no hacerlo, estamos dando lugar al diablo. Estamos dándole lugar al diablo a que siembre malos sentimientos, más malos sentimientos en nuestros corazones. En tercer lugar, aparte de que los cristianos tenemos control sobre nuestra ira y enojo por la obra y gracia del Espíritu Santo, los cristianos también debemos contener el deseo de tomar lo que no es nuestro. Por eso dice Pablo, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino trabaje para compartir con aquel que tiene necesidad. Hurtar es tomar lo que no es nuestro. Este es uno de los aspectos de la ley de Dios. No hurtarás. Es el número 8. No hurtarás, no robarás. Cuando tú y yo tomamos lo que no es nuestro, estamos robando, estamos pecando contra Dios. Esto es otra evidencia de una persona que se ha convertido. Si antes robaba, ya no roba más. Y debemos evidenciar realmente que esa obra ha sido operada en nosotros, esa obra de transformación. Porque dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad o padece necesidad. Pero robar también es robarle el prestigio y la dignidad a una persona. Por ejemplo, si estoy en un centro de trabajo y me gusta el trabajo o la posición del compañero que está a mi lado, yo no debo ir al supervisor y decirle, ¿sabes qué? Esa persona que está en esa posición no debe estar en esa posición porque es una persona mala, es una persona hipócrita, es una persona llena de maldad, iniquidad, es una persona que habla mal de todos aquí, es una persona que tiene malos sentimientos. Y entonces yo estoy minando la mente del supervisor para que vote a esta persona, la expulse de su posición para yo quedarme en la posición de esa otra persona. Si nosotros practicábamos eso antes de venir a la fe, ahora no lo practicamos más porque somos cristianos. Nosotros no le metemos en la mente a las personas ideas en contra de otras personas, porque esa actitud no es una actitud cristiana. Porque eso también es robar el prestigio y la dignidad de otras personas y es hacerle daño a otros. Por eso Pablo pasa a decirnos que no debemos hurtar. En cuarto lugar, tenemos que tener un vocabulario santo, un vocabulario bueno. De nuestra boca no deben salir sandeces, groserías, malas palabras, dichos de doble sentido, porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes.
Hermano, hermana, si vas a decir algo, piensa antes de hablar, porque una vez que nosotros hablemos, ya no se pueden recoger las palabras y esas palabras van a hacer el efecto para lo cual nosotros la dijimos. Como dice el lema, piensa antes de hablar, hable del bien y ore contra el mal. ¿Por qué? Porque dice Cristo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo dice en Mateo 12, versículo 37. Y Proverbios 10, 20 dice, plata escogida es la lengua del justo, porque el justo usa su lengua para hablar lo bueno, para hablar lo positivo, lo que edifica. ¿Cuál debe ser el tema de conversación de un cristiano? Un tema que a todos nos edifique en el ámbito espiritual. Si sentimos tentación de traer algún chisme, algún mal comentario contra alguien, nos retenemos porque eso no corresponde a la vida de una persona que ha resucitado y que se ha convertido por completo a Dios. Por eso Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Es lo siguiente que nos dice. Y se lo decía a los efesios, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual ustedes han sido sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que habita en nosotros y debe sentirse honrado en habitar con nosotros, porque nosotros tengamos un comportamiento digno, agradable a Él, que nuestras conversaciones sean puras, que nuestras miradas sean nobles, que nuestro corazón no esté cargado de malicia y de malos sentimientos, que estemos limpios en la presencia de Dios y que siempre estemos con la intención de hacer un bien en lugar de un mal. Y así el Espíritu Santo no se va a sentir triste con nosotros. Debemos tener un vocabulario que honre al Espíritu Santo. Debemos tener una conducta que dignifique la presencia del Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros y ya no debemos andar como el mundo anda. Pero también debemos dejar la amargura y toda malicia. Dice la Escritura, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura es un pecado muy fácil de justificar, porque es el sentimiento que nosotros experimentamos o abrigamos cuando alguien nos ha ofendido o nos ha herido. Y nosotros sentimos amargura en el corazón, disgusto por lo que sentimos que otra persona nos hizo, por lo que nos dijo o nos hizo. Y entonces abrigamos amargura en nuestro corazón, de tal manera que eso nos lleva a sentirnos mal con nosotros mismos y también con los demás. Y cuando estamos amargados es muy fácil decirle al hermano, decirle al papá o a la mamá, a los que están a nuestro alrededor, contarle lo que nos pasó con cierta persona cuando nos ofendió. Y entonces propagamos esa amargura a otras personas y llega el momento de sentir ese sentimiento de venganza, de querer que la otra persona pague por lo que nos hizo y nos llenamos de odio, de rencor y un anhelo por vengarnos de esa persona. Pero dice la palabra, hijitos, no os venguéis por vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque dice Jehová, mía es la venganza y yo pagaré. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo así, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros tenemos que llenarnos de buenos sentimientos y cultivar los buenos sentimientos para agradar a Dios. Por eso dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura,
algún sentimiento de odio, algún sentimiento de venganza, eso nos estorbe y nosotros seamos contaminados y contaminemos a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso dice Pablo, seamos benignos unos para con los otros. Es decir, sintamos amor los unos para con los otros. La benignidad viene del amor. Y la benignidad es tratar a los demás con gracia, con misericordia, con compasión. Por eso, en octavo lugar dice Pablo, misericordiosos. Debemos ser misericordiosos unos con otros. La misericordia es la benignidad en acción. No de balde dice Cristo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y por último, tenemos que ser perdonadores. Perdonadores. Perdonando a otros como Cristo también nos perdonó a nosotros. Dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros cuando decimos el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Y dice Cristo que si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas contra Él. Así que no mantengamos una posición imperdonadora, perdonemos a todos y consideremos que nosotros hemos sido perdonados por Dios y Dios nos ha perdonado más a nosotros que lo que nosotros en algún momento podamos perdonarle a otro. Que no seamos como aquellos a los que es referida la parábola del fariseo y el publicano, que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros, sino que nos amemos los unos a los otros. Decía la alabanza que nosotros cantamos, la familia cantó, cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuánto pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que seamos un perfume para Dios y para nuestros hermanos. No mal olor, porque cuando hay mal olor, hay mala conducta, malos sentimientos. Pero cuando hay perfume, ese perfume que es aromático, que hace que todo el mundo se sienta bien, eso quiere decir que somos cristianos y que la fe está en acción. Quiero terminar con algunas observaciones finales que son necesarias enumerar. Primero, no debemos llevar solamente el nombre de cristiano. Debemos demostrarlo con hechos. Número 2. No debemos llevar la vieja ropa, sino la nueva creada según Dios en justicia y santidad. No se puede uno poner la ropa nueva de justicia sobre ropa vieja de maldad. Una de las dos debe ser elegida o desechada. Desecha la ropa de maldad. Número 3. Necesitamos una renovación mental continua a través del estudio de las Sagradas Escrituras, porque hemos sido libertados del poder del pecado, pero no de su presencia. El pecado sigue siendo nuestro enemigo y no podemos descuidarnos ni dar lugar al diablo. Cierra todas las puertas y ventanas por donde puede entrar el enemigo. No debemos codiciar y abrigar nada en nuestro corazón que se convierta en una puerta abierta para el enemigo. Recuerda a David, recuérdalo, que una mirada lo llevó al pecado de adulterio. Recuerda a Sansón, pequeños descuidos en lo moral lo llevó a perder su fuerza y finalmente a perder sus 2 ojos. Recuerda a la mujer de Lot, un sentimiento de afecto por Sodoma y Gomorra la llevó a convertirse en una estatua de sal. Recuerda a Judas,
Un poco de avaricia lo llevó a robar y posteriormente vender el cuerpo de Cristo y colgarse. Terminó en una horca porque no pudo soportar el haber ofendido y el haber traicionado a su maestro. No descuides la vida que Dios te ha dado. Cierra todas las puertas, todas las ventanas por donde pueda entrar el enemigo o por donde se te puedan escapar las bendiciones que recibes de Dios. Acostúmbrate a hablar correctamente en todas partes, en público y en privado. Porque de nada vale que en público tú te midas y no digas malas palabras, pero si las dices en la casa, estás ofendiendo a Dios. Y no estás demostrando verdadera conversión. Cuídate de la amargura. Vive una vida gozosa, que nadie robe tu gozo. Porque has sido salvado y has sido redimido por Cristo. Y hermano, si tú has pecado, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Amigos, si tú has pecado contra Dios, vive alejados del amor de Cristo. Ven a Cristo ahora porque hay salvación para ti. Hay transformación, hay cambio. Dios va a hacer una obra gloriosa y te va a convertir en un instrumento de justicia. Hermano que militas en los caminos del Señor, Dios ha depositado sobre ti y sobre mí el reino de Dios para que lo cuidemos y para que lo preservemos viviendo una vida santa y pura, consagrada al Señor. Si te sientes tentado por las cosas del mundo, recurre a Dios, empieza a leer su palabra, empieza a orar y vas a recobrar las fuerzas y la visión y el entendimiento, y Dios te va a usar para su honra y para su gloria. No permitas que se te escape el amor de Cristo en el corazón, porque cuando se te escapa ese amor, queda morbosidad, queda pecado, queda corrupción y te vas a sentir muy tentado a practicar lo malo allá afuera. Llénate del amor de Jesucristo. Cuando te sientas tentado a pecar, mira a Cristo crucificado. Él fue crucificado por ti. Él fue crucificado para salvarte. Y ahora debes darle gracias a Jesucristo por la salvación gloriosa que Él te ha dado. Esta es la nueva vida en Cristo Jesús que debemos vivir. La vida que nos ha enseñado el apóstol Pablo a través de esta escritura. Que de todo el nombre de Dios sea glorificado. Amén.